La reunión fue en casa de mi tío Gerardo, como siempre. Mesa larga de caoba, sillas tapizadas en verde oscuro, el olor a café recién colado mezclado con el perfume caro de mi prima Valentina. Todo igual que hace 20 años, excepto yo. Yo había cambiado, aunque nadie en esa habitación lo sabía todavía, ni yo tenía intenciones de corregirlos. Me senté cerca del extremo, junto a mi madre, que me apretó el brazo con esa sonrisa pequeña que siempre me da cuando quiere decirme que me porte bien y no cause problemas. Entendí, asentí. Me serví café. La reunión era para hablar del negocio familiar, una constructora mediana que mi abuelo fundó 40 años atrás y que ahora dirigía mi tío Gerardo con ayuda de sus 3 hijos, entre ellos Rodrigo, el mayor, que tenía el título de director comercial aunque llevaba 5 años sin cerrar un contrato relevante. También estaba Valentina, que manejaba comunicaciones, y el menor, Esteban, que según la familia tenía visión estratégica, lo cual en la once práctica significaba que asistía a almuerzos con posibles clientes y les hablaba de golf. Yo era el sobrino que estudió fuera, que se fue a buscar mundo, según mi tío, dicho siempre con ese tono que sugería que uno huye de algo en lugar de construir algo. Había vuelto a la ciudad hacía 2 años, discretamente, sin anunciar nada. Alquilé un piso en un barrio que nadie asociaba con el éxito, y continué mi vida como si la familia y yo existiéramos en órbitas paralelas, que se cruzaban apenas en mi navidades y en reuniones como esta. Mi tío comenzó con los números. La constructora tenía problemas de liquidez, un proyecto en el norte que llevaba retraso, y un proveedor principal que había subido precios sin previo aviso. Rodrigo explicó sus planes con la autoridad de quien ha repetido la misma presentación tantas veces que ya no escucha lo que dice. Valentina tomaba notas en una tablet con funda de cuero. Esteban miraba el móvil con discreción insuficiente. Entonces mi madre, con la mejor intención del mundo, dijo algo que no debió decir. Andrés trabaja en el sector también. Quizás podría aportar algo. El silencio que siguió no fue dramático. Fue peor. Fue amable. Ese tipo de silencio que antecede a una cortesía condescendiente. Mi tío Gerardo me miró sobre sus gafas de lectura y dijo: «Claro, Andrés. ¿En qué andas ahora? ¿Sigues con lo de consultoría?» Lo de consultoría. Así describían lo mío. Como si fuera una actividad indefinida, algo flotante, una fase de vida que aún no había madurado en algo real. Rodrigo sonrió hacia su café. Valentina tecleó algo que probablemente no tenía que ver con la reunión. «Algo así», respondí. No mentí. Solo permití que asumieran. «Bueno», dijo mi tío con esa generosidad que en realidad es exclusión envuelta en buenos modales, «si en algún momento ves algo en lo que puedas echar una mano en algún proyecto pequeño, con gusto. Ahora mismo estamos evaluando opciones con socios que tienen músculo financiero real, así que el tema es delicado». Músculo financiero real. Lo apunté mentalmente, no con rencor, sino con la claridad fría de alguien que lleva años aprendiendo a leer las palabras que hay debajo de las palabras. Me quedé otros 40 minutos. Comí un trozo de pastel de zanahoria que estaba seco. Me despedí con besos en la mejilla y bajé al aparcamiento pensando en nada en particular. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Paula, mi asistente ejecutiva, que llevaba conmigo desde los primeros años de la empresa. Su voz tenía ese tono preciso que usaba cuando algo requería atención inmediata sin llegar a ser urgente. «CEO, el consejo adelantó la llamada de los inversores de Múnich para las 5. ¿Confirmo tu disponibilidad?» «Confirma», dije. «Y dile a Marco que prepare el informe de proyecciones antes de las 4:30. «Entendido». También llegó la firma del contrato con el grupo hotelero. 320 millones. Legal lo tiene todo listo para el registro. «Bien, mañana lo revisamos con calma». Colgué. Me quedé un momento en el aparcamiento, con las llaves en la mano, escuchando el ruido distante del tráfico. No sentí euforia. No sentí necesidad de subir de nuevo y decirle nada a nadie. Solo sentí esa ecuanimidad extraña que se instala cuando uno lleva suficiente tiempo siendo invisible por elección propia. La empresa que dirigía se llamaba Aldea Capital Group. La habíamos construido durante 11 años, primero como una pequeña firma de inversión inmobiliaria, luego expandiéndola hacia infraestructura, logística y desarrollo urbano. Operábamos en 4 países. Teníamos 94 empleados directos y relaciones contractuales,
con otras 200 empresas. No éramos los más grandes del sector, pero éramos los más consistentes, los que nunca habían fallado un cierre, los que los bancos llamaban antes de que los proyectos llegaran al mercado abierto. Nadie en mi familia sabía nada de esto, no porque lo hubiera ocultado activamente, sino porque nunca habían preguntado con la suficiente seriedad como para merecer una respuesta real. Cuando uno pregunta ¿en qué andas?, con ese tono, no está pidiendo una respuesta. Está gestionando una conversación. Las semanas siguientes fueron normales para mí. Reuniones, decisiones, viajes cortos. Hasta que una mañana Paula me envió un documento adjunto con un mensaje breve. Revisión rutinaria del portafolio de proveedores. Construcción Gareval aparece en la lista de candidatos para el proyecto de Málaga. ¿Procedo con la auditoría estándar? Construcción Gareval. Era el nombre de la empresa de mi tío. La habían rebautizado años atrás al incorporar a los hijos como socios. Tardé quizás 2 segundos en responder. Procede con el proceso estándar, sin ninguna variación. Y así fue. El equipo de auditoría de proveedores hizo su trabajo con la misma frialdad metódica con que lo hacía siempre. Revisaron balances de los últimos 3 años, historial de cumplimiento de plazos, litigios pendientes, referencias de proyectos anteriores, solvencia técnica. Era el mismo proceso que aplicábamos a cualquier empresa, sin excepción, porque la consistencia era parte de lo que nos hacía confiables ante nuestros propios clientes. El informe llegó 12 días después. Gareval tenía irregularidades menores en su contabilidad de costes, un proyecto con retraso documentado en Castellón que había derivado en arbitraje, y una ratio de liquidez que no alcanzaba los umbrales mínimos que exigíamos a proveedores, en proyectos de esa escala. La conclusión técnica era clara. No calificaba para el contrato en sus condiciones actuales. Marco me presentó el informe en persona, porque ese era el protocolo para exclusiones de proveedores en proyectos grandes. Le dije que procediera con la notificación estándar, que explicaran los criterios y dejaran abierta la posibilidad de que Gareval volviera a aplicar en 6 meses si mejoraba sus indicadores. Nada más. Nada menos. No supe de mi familia durante casi 3 semanas. Luego llamó mi madre. Andrés, tu tío Gerardo está muy molesto. Dice que su empresa fue rechazada en un proceso de licitación y que alguien de la empresa que los rechazó tiene tu apellido. ¿Sabes algo de eso? ¿Me está preguntando si conozco la empresa? Creo que sí. Dile que llame a nuestro departamento de proveedores si tiene preguntas sobre el proceso. Hay un protocolo de apelación disponible para todos los candidatos. Hubo una pausa. Mi madre habló con cuidado. ¿Es tu empresa, Andrés? Es la empresa que dirijo, sí. Otro silencio, más largo. ¿Desde cuándo? Desde hace 11 años. No hubo más preguntas esa noche. Solo un bueno, pequeño y seco, del tipo que uno dice cuando necesita tiempo para reorganizar lo que creía saber del mundo. La llamada de mi tío llegó 2 días después, directamente a mi teléfono personal. No sé cómo consiguió el número, probablemente a través de mi madre. Su voz tenía una tensión que reconocí de inmediato, la tensión de alguien que ha pasado días buscando el ángulo correcto para una conversación que no quiere tener. Andrés, necesito que hablemos, de adulto a adulto. Por supuesto. Lo que hiciste con la licitación fue una represalia. Todos en la familia lo ven así. Esperé un momento antes de responder. El proceso fue realizado por un equipo de auditoría independiente, siguiendo criterios que aplicamos a todos nuestros proveedores. Si Gareval no calificó, es porque no cumplía con los estándares mínimos en ese momento. Hay un informe detallado disponible si quieren revisarlo. Eso es una excusa técnica. Tú pudiste haber intervenido. Tienes razón en que pude haberlo hecho. Elegí no hacerlo porque hacerlo habría sido anteponer el parentesco a los estándares profesionales que protegen a nuestros clientes y a nuestra empresa. No voy a hacer eso por nadie. Somos tu familia. Lo sé, y no tiene que ver con eso. La pausa que siguió fue diferente a las anteriores. Era una pausa que reconocí como el momento en que alguien abandona el argumento que había preparado y se queda sin el siguiente. Mi tío dijo entonces con una voz algo más baja: «No sabíamos lo que eras». No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue con calma. Nunca pregunté para qué.
La conversación terminó poco después. Sin gritos, sin acusaciones mayores, sin el dramatismo que quizás esperaban los dos. Solo esa verdad desnuda flotando entre dos teléfonos en ciudades distintas. Las semanas que siguieron fueron las más complejas, emocionalmente, no porque yo estuviera desbordado, sino porque estaba procesando algo que no tenía nombre preciso. No era satisfacción, no era tristeza, era más parecido a la sensación de haber cargado algo durante mucho tiempo y finalmente soltarlo, no porque ya no importara, sino porque había encontrado su lugar justo. Mi madre vino a verme. Se sentó en el sofá de mi apartamento, que seguía siendo sencillo aunque ya podía permitirme cualquier cosa, y me miró durante un buen rato antes de hablar. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Cuándo habrían preguntado con ganas reales de escuchar la respuesta? Ella asintió despacio. No intentó negarlo. Era una mujer inteligente que había vivido demasiados años dentro de una familia donde el estatus lo determinaba todo, incluyendo a quién se le prestaba atención. Rodrigo perdió el contrato que esperaban cerrar este trimestre. El banco está revisando sus líneas de crédito. Lo siento, dije. Y lo decía en serio, no irónicamente. Las consecuencias reales sobre personas reales nunca me producían satisfacción. ¿Podrías...? Empezó a preguntar y luego se detuvo sola. No voy a interferir en los procesos de mi empresa por razones personales, mamá. En ninguna dirección. Valentina me envió un mensaje semanas después. Educado, breve, pidiendo una reunión. Le respondí que podía solicitar una cita a través del canal de contacto de la empresa como cualquier otro interesado. No por crueldad, sino porque mezclar lo profesional con lo familiar había sido siempre el error de otros, no mío. Mi tío Gerardo me llamó una última vez, 3 meses después. Su voz era diferente, más quieta, despojada de esa autoridad que siempre había llevado como un sombrero demasiado grande. Cometimos un error contigo, en muchas ocasiones. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de...? Gerardo, no tengo nada contra ti, ni contra Rodrigo, ni contra nadie. Lo que pasó en la licitación fue un proceso limpio. Lo que pasó en esa sala de reuniones hace meses fue solo una conversación. Nadie me debe nada. Yo tampoco les debo nada que no haya dado ya. ¿Y la familia? La familia seguirá siendo la familia, pero ya no necesito que me den un lugar en ella para saber cuál es el mío. La conversación terminó ahí, sin resolución perfecta, sin promesas que no podía sostener, sin portazos tampoco, solo el reconocimiento tranquilo de que algunas distancias no se cierran con palabras, sino con tiempo y con hechos. Esa misma tarde tenía una reunión con un grupo de jóvenes emprendedores a quienes nuestra empresa había empezado a apoyar a través de un programa de aceleración que habíamos diseñado el año anterior. Eran 12, entre 24 y 30 años, con proyectos en distintas etapas. Ninguno venía de familia con recursos. Varios habían sido rechazados en procesos de financiación convencionales. Todos tenían algo en común. Habían seguido construyendo de todas formas. Me senté con ellos alrededor de una mesa redonda, sin tarima, sin presentación. Formal. Les pregunté qué los frenaba más en ese momento, no en sus negocios, sino en su cabeza. Hubo un silencio breve, y luego uno de ellos, un chico delgado de Sevilla que desarrollaba software para gestión de agua en municipios pequeños, dijo: que nadie en mi entorno entiende lo que hago, así que tampoco sé si vale la pena. Lo miré y pensé sin decirlo, que esa frase la había llevado yo mismo durante años. Que hay una forma particular de soledad que viene de construir algo que los más cercanos no pueden ver todavía. Que esa soledad no es fracaso. Es simplemente el espacio que existe entre lo que uno ya es y lo que el entorno aún no ha tenido tiempo de reconocer. Vale la pena, le dije. Y no porque alguien en tu entorno lo entienda. Vale la pena porque lo estás haciendo con criterio, con rigor, y porque el problema que estás resolviendo es real. El reconocimiento llega después, siempre después. Aprende a trabajar sin él. Él asintió. Los demás tomaban notas. Yo seguí, hablando, no como alguien que ha llegado a algún destino, sino como alguien que sigue caminando y que por el camino ha aprendido algunas cosas que merecen compartirse. Afuera, la tarde caía sobre la ciudad con esa luz anaranjada que tienen los finales de invierno cuando el sol decide, en el último momento, recordarte que existe. No pensé en mi tío, ni en Rodrigo,
ni en la mesa de caoba con sillas verdes. Pensé en el chico de Sevilla, y en los 11 que lo acompañaban, y en todo lo que aún estaban por construir sin pedirle permiso a nadie.